Cordial saludo, compañeros y docente. Esta es la exposición acerca de las variables político-legales, que es el capítulo número 5 del documento Cómo hablar el entorno para la creación y desarrollo de las empresas. El grupo está compuesto por Juan David Paniagua, Doris Adriana Quintero, Silvana Serna y Caterina Velázquez. Bueno, este capítulo de variables político-legales está compuesto por una introducción, la legislación, la estabilidad política, las formas jurídicas para el desarrollo de las empresas, las leyes laborales, contratación con el Estado, ley MIPYME y la ley del emprendimiento. En la introducción hay una pregunta, la cual es ¿cómo inciden las variables político-legales en la creación y crecimiento de las empresas? Y este obtiene como respuesta que pueden incidir o favorecer la creación de las empresas a través de los factores como. Bueno, en cuanto a la legislación, eh, se puede hablar de un entorno legal, la cual es que se requiere la relación que tiene con el gobierno y las empresas, utilizando las leyes nacionales e internacionales o ambas. Y se obtiene un entorno político, el cual fomenta y limita. En la legislación también se puede ver lo que es las leyes que regulan las actividades laborales, y estas normas legales actuales establece registros que dan la posibilidad o oportunidades a la demanda. También hay unas normas tributarias como el IVA y la retención, y hay empresas que provocan cambios en la legislación. Las normas legales son importantes, como son importantes conocerlas antes de crear o tomar decisiones, ya que pueden afectar la actividad. Bueno, en cuanto a la estabilidad política, se habla de que hay un aumento en la economía, ya que la estabilidad política lleva a que haya un aumento en la creación de las empresas. También hace que haya un aumento en el PIB y tiene un impacto en el bienestar social, ya que aumentan las empresas y hay un aumento en el consumo y directamente en las ventas y los bienes que obtienen las empresas. También hay una facilidad para el comercio exterior, en las exportaciones e importaciones, que conlleva a una mejor interpretación de las aranceles y de las tasas de comercio. También mejora la cadena de suministro de las empresas que obtienen materias primas en el exterior, al igual que a nivel interno en el país. Y esto conlleva que haya un aumento en los empleos y un aumento en la inversión. Bueno, en cuanto a las formas jurídicas para las empresas, eso lo habla mi compañera Silvana. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Silvana. Yo les voy a hablar sobre las formas jurídicas para la constitución de una empresa. Entonces se dice que para la constitución de una empresa debemos saber o reconocer qué tipo de sociedad es la que se adapta mejor a nuestra idea de negocio. Entonces, para darme a entender un poquito mejor, vamos a suponer que una persona X cualquiera quiere crear una empresa, y sabemos que los primeros pasos o vueltas siempre son muy complicadas o tediosas, teniendo en cuenta que de pronto no se tiene un buen conocimiento de gestión empresarial, digámoslo así. Entonces esa persona debe tener en cuenta que el número de socios, el capital inicial, la responsabilidad de la empresa y su fiscalidad. Si esa persona apenas se está emprendiendo, debería comenzar poco a poco haciéndose autónomo. De esa manera cubriría la seguridad social, dando una mensualidad que dependerá de lo que se quiere cotizar. Aparte de eso, tampoco debe iniciar invirtiendo algún capital mínimo, o sea, se puede comenzar con cualquier monto. Se puede destacar que no es una empresa sino una persona que trabaja pues por cuenta propia. La fiscalidad que los afecta es la IRPS, es decir, rendimiento por actividad económica. Entonces, digamos que esta modalidad es muy buena cuando se quiere empezar desde cero. Lo de pronto no tan rescatable
sería que si se tiene algún tipo de deudas o algo así, se debe responder con el patrimonio personal. Otra posibilidad es conformarse como comunidad de bienes, que podría definirse como un grupo de personas que exhiben la propiedad de una cosa. Los rasgos generales son muy parecidos al del autónomo, al que acabé de explicar. Por ejemplo, no necesita capital mínimo para empezar. También respondería con el patrimonio personal y también la fiscalidad que los afecta es la IRPS. La diferencia sería que para constituirse como comunidad de bienes debe ser entre dos personas. La otra sería la sociedad de responsabilidad limitada, conocida como SL. Este tipo de sociedad es de las más usadas. Con esta ya se tiene personalidad jurídica. Lo difícil es que se debe hacer más papeleo para cuando se constituyan como las dos primeras que acabé de mencionar, la autónoma y de comunidad de bienes. Y se debe poner un capital inicial determinado, que es de, yo lo tengo por aquí, 3.000 euros. Además, está sujeto al impuesto de propiedad, que tendrá más gastos que la RPS al principio. Y aquí se debe responder con el capital aportado. Otra sería también la sociedad anónima. También tiene personalidad jurídica y está sometida a impuestos de sociedades. Esta puede iniciarse con una sola persona, también se responderá con el capital aportado, en este caso que son de 60.000 euros. La diferencia respecto a la SL es que el capital es mayor. La empresa se divide en acciones que podrán ser compradas o vendidas por los socios. La propiedad de esta dependerá entonces del número de acciones que se posean de la misma. Por último, entonces tengo la sociedad cooperativa, que es un tipo de sociedad conocida como carácter democrático, eh, en la que los socios son quienes marquen el rumbo de la empresa, ya que cada persona tiene derecho a un voto independientemente del monto aportado. Para crear una sociedad como esta debe haber al menos 3 personas que aporten un capital determinado. Al igual que las dos anteriores, esta responderá con el capital aportado, el cual lo tengo por acá, 1.800 euros y está sujeta al impuesto de sociedades. Podemos aportar que esta es la opción más escogida por muchas empresas alimentarias, sobre todo por los agricultores y ganaderos. Bueno, mi conclusión ante esto es que antes de coger cualquier de estas opciones se debe tener en cuenta el grado de aceptación en su sector concreto. Por ejemplo, no es lo mismo una cooperativa en el mundo de alimentación que en el de las finanzas, perdón. Bueno, en cuanto a las leyes laborales, eh, es acerca de analizar los recursos y talento humano con el propósito de encontrar el personal competente y adecuado al perfil laboral que se busca, eh, con, el con el cumplimiento del empleador hacia el empleado en torno a sus afiliaciones, el trato adecuado y el salario acordado. Aquí se puede ver lo que son contrataciones de trabajadores extranjeros, duración del contrato laboral, remuneración laboral, sistemas de seguridad social y jornada laboral. Buenos días, mi nombre es Juan David Paniagua y hoy le voy a hablar acerca de la contratación con el Estado. Por regla general, se dice que para contratar con el Estado es necesario estar inscrito en el Registro Único de Proponentes, el RUP, que llevan las cámaras de comercio pues, de cada región. Con esto se muestra la experiencia, la capacidad jurídica y capacidad financiera y organizacional que tiene pues la empresa para poder contratar con el Estado. A veces, bueno, en este caso no es necesaria la inscripción al RUP cuando se trata de contratación directa. Para contratos, la prestación de servicios de salud o contratos cuyo valor no supere el 10% de la cuantía de la respectiva entidad y en enajenación de bienes del Estado. Bueno, la contratación con el Estado está fundamentada bajo la Ley de Contrataciones del Estado y Reglamento, en un texto único ordenado de la Ley número 30/225. Para contratar con el Estado está esta plataforma llamada SECOP, que es denominado el Servicio Electrónico de Contratación Pública, por las siglas pues en este caso. Es un sistema que permite a las entidades estatales cumplir con las obligaciones de
publicitar los diferentes actos expedidos en los procesos contractuales y permite a los interesados participar en procesos de contratación, proponentes, vedurías y a la ciudadanía en general consultar el estado de los mismos. El SECOP se creó como un incentivo para el uso del comercio electrónico. Este surge entonces como una respuesta a la opción de medidas que garanticen principios de eficiencia y transparencia en la contratación pública, con la visión de alcanzar dos objetivos en este caso. Sería la pulcritud para la selección de contratistas y condiciones de contratación más favorables para el Estado. El SECOP entró a funcionamiento en marzo de 2013 como un portal único de contratación, con mecanismos de información en los procesos contractuales como ya había mencionado anteriormente. El SECOP es administrado por la Agencia Nacional de Contratación Pública de Colombia, Compra Eficiente. El sistema se constituye en una herramienta que permite acercar el accionar de las entidades del Estado en materia de contratación pública con el ciudadano general. En el 2015 la plataforma cambió y se llama SECOP 2 y eso es todo. Buenos días, profe y compañeros. En esta mañana les vengo a exponer sobre las MIPYMES y la ley 590 del 2000. Bueno, ¿qué son las MIPYMES? Las MIPYMES se refieren a tres tipos de empresas, las cuales son micro, pequeña y mediana empresa, las cuales se clasifican teniendo en cuenta tres aspectos, los cuales nos lo menciona el artículo número 2 de la ley 590 del 2000, los cuales son primero, el número de trabajadores totales. Segundo, el valor de las ventas brutas anuales. Y tercero, el valor de las actividades totales. Bueno, como lo mencioné anteriormente, las MIPES se definen por su productividad, por su número de trabajadores. Es decir, para ser más específicos, las microempresas deben tener de 1 a 10 trabajadores y activos totales mayores a 500 salarios mínimos vigentes. Las pequeñas empresas de 11 a 50 trabajadores y 5.000 salarios mínimos vigentes. Y las medianas empresas de 51 a 200 trabajadores con 30.000 salarios mínimos vigentes. La ley 590 del 2000, en su primer artículo, nos plantea como objetivo principal promover el desarrollo integral de las micros, pequeñas y medianas empresas. Pues esta ley se basa o pretende la integración de ellas entre los sectores económicos, mejorando pues como sus condiciones para la creación y pues que operen mejor. También nos habla de la FOMIPYME. ¿Qué es la FOMIPYME? Es una fuente de financiación que el significado pues de esto sería el Fondo Colombiano de la Modernización de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Este fondo es creado por la Ley 590 del 2000 que busca apoyar pues como el financiamiento de los proyectos que tienen estas empresas y este no cuenta con oficinas, sino que el conjunto de recursos económicos es administrado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. La estructura de la FOMIPYME se define en dos cuentas. Estas dos cuentas se definen, valga la redundancia, por el origen de los recursos. La primera es la subcuenta de la microempresa, ya que su presupuesto viene del Fondo Nacional. Y la segunda, que es la mediana y pequeña empresa, vienen sus fondos de la competitividad y productividad y del presupuesto nacional. Bueno, en esta ley básicamente nos habla acerca pues como de los préstamos
de toda la formación de las MIPYMES. En el artículo 33 nos menciona que el ICETEX destinará algunos recursos y programas como para la formación de estas empresas. Y en el artículo 44 me parece pues muy interesante porque menciona un programa para la formación a jóvenes emprendedores, porque como lo he mencionado durante pues todo ese tiempo que llevo a disposición, básicamente la ley se trata de de incentivar a la creación de nuevas empresas, es decir, las MIPYMES. Bueno, y por último, la ley del emprendimiento, que cuenta con 24 artículos y 3 capítulos, también llamada Ley 1014 del 2006, Fundamento de Cultura del Emprendimiento, la cual fortalece la cultura del emprendimiento y ayuda a crear espacios de oportunidades que son convenientes para que el emprendedor aproveche. Esta establece como los fundamentos del emprendimiento y establece un marco institucional por medio de redes del emprendimiento, lo cual brinda estímulos y oportunidades al emprendedor. Lo que usa como tal esta ley es promover el espíritu emprendedor de los estudiantes y que ellos se conviertan en personas capaces de innovar y generar bienes y servicios dirigidos a fomentar competencias empresariales. Y aquí es la creación pues, de las empresas. También crear un vínculo entre el sistema educativo y el sistema productivo nacional mediante la formación de competencias básicas, laborales, ciudadanas y empresariales a través de la cátedra de emprendimiento. El Estado tiene una obligación para garantizar la eficiencia y el desarrollo de esta ley, como la asignación de recursos públicos para el apoyo de redes y su sostenibilidad, y busca acuerdos con finalidades para el otorgamiento de créditos a los negocios de los nuevos empresarios. También generar condiciones para que surjan fondos para el apoyo de las nuevas empresas y todo esto cuenta con una red nacional del emprendimiento, lo cual son el Ministerio de Turismo, Comercio Industria y Turismo, el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Protección Social, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y el Ministerio de Planeación, el cual está las asociaciones colombianas, y todo eso cuenta con una red también regional que es Gobernación, SENA, Cámara de Comercio, entre otras.